Hola, creo que ya está grabando. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde me veas y a qué hora me veas. Eh, bueno, ya empieza a estar mejor, ya me han dado permiso para empezar a mover el brazo. He empezado a hacer rehabilitación, pero me cuesta mucho escribir. Así que de momento voy a seguir intentando grabar los vídeos estos y los dejaré colgados para el que lo quiera ver. Hoy estoy aprovechando estos ratos a hacerme un poco de TENS, que me han dejado una máquina de electroestimulación, de esas baratitas. Y espero poder acabar antes de que acabe la sesión. Como siempre voy a poner un poco el disclaimer. Ya sabéis que esto solo es información personal, o sea, en mi opinión, todo lo que comento siempre. Empecemos con el mercado. Hoy el mercado batiendo récords, pasando los 6.500 por primera vez en la historia. Y traigo una gráfica, bueno, una tabla de Charlie Vilello, que cada vez que pasa de 100 puntos nos trae cuánto tiempo ha tardado en pasar. ¿De acuerdo? Desde la última vez que pasó 100 puntos han pasado 31 días. Pero podemos ver desde los 1000, desde los 1000 hasta los 6500. Charlie Vilello siempre nos trae una gráfica de estas y que a mí me parece muy interesante. ¿De acuerdo? Así que, bueno, os la dejo por aquí. Voy a ir cerrando estas ventanas. Vamos a empezar con el sentimiento de mercado. Bueno, el Fear and Greed de la CNN en Greed, en Codicia. Bueno, un dato que es muy neutral y muy normal, no me parece nada descabellado. Una zona para seguir creciendo. Podemos ver además los 7 indicadores que tiene, están todos bien. El que único está normal es el VIX porque dice que está un poco bajo, pero bueno, no me parece que esté nada mal. Una zona neutral, ¿de acuerdo? Siempre busco aquí valores de 90, 90 y algo o menores a 10. Menores a 10 para entrar al mercado y mayores de 90 para vigilar el mercado, no para salir directamente, solo para vigilarlo. Y ya está, pues nivel 66 y poco más. La encuesta WIAA 34, bueno, un poquito mejor que la semana pasada, ha aumentado un poco el optimismo, bueno, llegando a zonas de media histórica, un poquito más alto los osos, los que están bajistas, los que consideran que el mercado bajará dentro de 6 meses, que es lo que pregunta la encuesta, y poco más, la zona neutral también, contra más negatividad y en el mercado normalmente mejor, y lo que siempre hay que mirar es un poco las tendencias, ¿de acuerdo? Esta tendencia es alcista, el mercado normalmente también. No son valores extremos, por lo tanto, nada de los que preocuparnos de momento. El VIX hoy está en 14,27. No sé si se espera bien. Voy a ponerlo un poco más grande, vale. 14,27. Un valor bajo, por debajo de su media histórica, que es a unos 19 aproximadamente. Y poco más. Zona muy baja, muy tranquila y sin miedo sobre ellos. El VIX, ¿vale? Sobre el VIX, Charlie Vilello nos trajo hace unos días esta tabla. Me parece espectacular, espectacular, me encanta. Y nos demuestra que el día 22 el VIX hizo la bajada más grande de la historia en 20 semanas. ¿De acuerdo? Desde el 90, que es cuando se empezó a medir el VIX, pues desde el 90 hasta ahora, la bajada más grande de la historia en el VIX en 20 semanas ha sido ahora mismo. No se sabe lo que va a pasar porque es la primera vez en la historia que pasa, pero ¿qué pasó el resto de veces? O sea, las 15 veces que habrá aquí más o menos aproximadamente, ¿qué pasó? Que el mercado a la larga, como podemos observar, el mercado a la larga sube. Contra más cae el VIX, más sube el mercado. ¿De acuerdo? Tenemos aquí a 6 meses solo un dato negativo, fue en el 91. El resto de años, como podéis ver, todo verde y con grandes retornos, un 9,3, una cosa bastante normal dentro de la media histórica, entre el 8 y el 10% del SP, pero una caída tan brusca debería ser bueno para el mercado. Pero sí que es cierto que es la primera vez en la historia que se supera los 66 y bueno, habrá que ver, pero optimista, ¿de acuerdo? El índice Naim, 92,94, sigue fuertísimo, me lo voy a apuntar aquí,
92,94 para que mi gráfica se actualice. Y el mercado ayer cuando cerró 6.481,4. 6.481,4. Vale, de acuerdo. Mi gráfica así se actualiza un poquito mejor. Así la podemos ver un poquito más grande. Los gestores Naim, los gestores profesionales están muy expuestos al mercado, sin miedo y por lo tanto sin nada que objetar a esto ni nada que nos dé datos importantes. Esto sobre todo, casi todos los indicadores de sentimiento de mercado, casi todos nos indican mejor, no solo que nos indique eso, sino que se indican mejor las zonas de pánico. El pánico, ya sabéis que soy de la opinión que el ser humano, el miedo es algo natural y algo que nos ha ayudado a sobrevivir en la historia y que es necesario para vivir, para su supervivencia, y es donde más actuamos. En la codicia y codicia extrema no actuamos tan rápido. Cuando nos atacaba un león salíamos corriendo, cuando cazábamos un ciervo estábamos hinchados y seguramente seguíamos comiendo. ¿De acuerdo? Resumiendo, es un poco lo que buscamos. Buscamos miedo extremo, que es donde más actúa la gente. Por lo tanto, el sentimiento de mercado de los gestores Naim, sí, están muy expuestos, pero tampoco es una cosa mala. Aquí vemos esta zona del 2000, a mediados del 2020 y 2022 que estuvieron muy expuestos y el mercado lo que hizo fue subir, ¿de acuerdo? Y entonces lo que buscamos es esto, que sobrepase zonas de 20, o sea, por debajo. Cuando los gestores no están muy expuestos o están por debajo de 20, es cuando interesa, porque es normalmente cuando hay suelos. Los picos no suelen mostrarse tanto. Por lo tanto, siempre buscamos eso, por debajo de 20. Ahora estamos en 92 con algo, ¿no? 92,94. Estamos muy bien. El Cooldown. Vamos a quitar un poco de zoom. El ratio put and call, zona neutral, 0,85. Lo mismo, aquí buscamos zonas mayores. Esta es la media de 10 días. No confundamos con el indicador diario, que ahora mismo está en 0,75. ¿De acuerdo? Ahora está en 0,75, pero la media de 10 días, que yo la que busco, que es la que más me sirve a mí para el largo plazo, está en 0,85, una zona neutral, una zona donde no suele pasar nada. ¿De acuerdo? Y ya está. Zonas que pasen de 0,75 son peligrosas, por debajo. Zonas que superen el 1,15 normalmente son avisos de que el mercado puede subir. Ahora mismo, zona neutral, tranquilidad para el mercado. El indicador bullish, el 63%, 63,4% de las acciones del S&P 500 en la media, superando su media de corto plazo, son alcistas en el corto plazo, por lo tanto es un buen indicador también. Buscamos que esté por debajo del 20, ¿de acuerdo? Por debajo del 20 es donde nos puede indicar que pasa algo. Aquí en abril yo hice una gran entrada a mercado, se puede ver en eToro, hice varias entradas en el Nasdaq y en el Russell 2000, si no me equivoco, y fue por esto, como zona de pánico extremo y había que aprovecharlo. La línea D, espera que no me gusta esta, aquí está con el AD, vale, con el AD normalizado, el AD del NICE fuerte alcista, por lo tanto confirmación con el mercado, seguimos bien, seguimos fuerte, el AD está, aunque está fuera de un impulso, ¿de acuerdo? El impulso acabó al bajar de 50, no, hay gente que dice que si está muchos días por encima de 80 es como si fuera un impulso. A mí no me gusta considerarlo así, yo prefiero que baje por debajo del 20, aunque no lo puedo llamar continuidad porque ha bajado de 50, pero tampoco lo puedo llamar un nuevo impulso, ¿de acuerdo? Porque quizá es poco. Tiene que haber más lateralidad en el mercado, quizá una caída un poquito mayor, buscar soportes a lo mejor, y entonces si baja de 20 y vuelve a subir, entonces sí, entonces diré que ha empezado un nuevo impulso. De momento, para mí, si no baja de 20, no lo considero así, ¿de acuerdo? El Equal Index, el equiponderado, está haciendo máximos históricos también, por lo tanto, confirmación de la D y confirmación de
de que el mercado está sano, está bien, no hay problema con ello. Y lo único, sí, en el corto plazo quizá una pequeña divergencia hoy, ¿de acuerdo? Que el SP está haciendo máximos históricos. Creo que no se ve bien, voy a ampliarlo un poquito, creo que sí mejor. Vale, aquí, creo que se verá un poquito mejor. El SP 500 haciendo máximos históricos y el IKE ponderado bajando un poquito. No muy importante, este indicador, ya lo he dicho muchas veces, es para confirmar otros. Es más confirmación que exposición. Pero bueno, está ahí la pequeña divergencia que no ha llegado a activarse, ¿de acuerdo? La divergencia se debería activar cuando supere el mínimo. Si supera esta zona, entonces podríamos hablar de pequeña divergencia que nos llevaría a este punto. Es poca cosa, no le doy mucha importancia y poco más. Esto nada, esto es lo que yo suelo escribir todos los jueves. Os traigo un artículo, bueno, un dato bueno y un dato malo para acabar. Los buenos son de Ryan Detrich, el malo o no tan bueno de Almanac Trader. Bueno, la semana pasada, el viernes o el lunes, el mercado tuvo, según Ryan Detrich, tuvo un día 90-90, que es que aumenta el 90% de las acciones del NYSE aumentaron y el volumen también, un 90% aumentó. Y las veces que ha pasado esto, espero que se vea bien, voy a ampliarlo un poquito. Vale. Las veces que ha pasado esto, normalmente a 12 meses el retorno es muy positivo. Estadísticamente, matemáticamente, tenemos el mercado a favor, la estadística a favor. Solo una vez de las 12 que ha ocurrido hasta ahora ha sido el mercado no ha sido alcista, fue en el 2007, y ya sabemos que ocurrió en el 2008 con los bancos y con el mercado, que cayó muchísimo, pero todas las demás veces que ha ocurrido, el mercado ha sido alcista después. Incluso nos muestra, ¿dónde podía para atrás? Nos muestra con una tabla cuándo fue, ¿de acuerdo? En el 82, el 91% de acciones del NYSE avanzó y el 98% del volumen fue positivo. A los 12 meses un 50% de aumento. El único negativo fue en el 2007, el 18 de septiembre del 2007, ¿de acuerdo? Aquí te indica incluso los porqués, ¿no? El evento que ocurrió. ¿Y esto por qué lo muestro? Porque fue el viernes, ocurrió... fue el viernes, sí. Iba a decir el lunes, fue el viernes. En el Jackson Hole, ¿de acuerdo? El NYSE subió, el 90% de las acciones del NYSE subió y el 91,3% del volumen fue positivo. Por lo tanto, hay que ver qué ocurrió en las otras veces. Esto estadísticamente da un retorno del 23,2, como he dicho antes. Solo una vez de las 12 anteriores han sido negativas. Incluso la última, que sería la 13, estamos en ello de que sea positivo, ¿de acuerdo? Desde abril, desde el 9 de abril hasta ahora, pues ya llevamos un 14, un 15%, seguimos subiendo, veremos qué pasa en 12 meses, pero en principio el dato es positivo. Almanac Trader, lo que nos muestra, no sé si se ve bien, voy a ampliar un poquito. Vale. Nos muestra que septiembre históricamente es el peor mes. Estamos a punto, nos quedan 3 días para entrar en septiembre y tanto el Dow Jones como el S&P 500, como el Nasdaq, como el Russell 1000 y el Russell 2000, el peor mes es septiembre. No hay ninguna excepción. Y casi siempre, menos el Nasdaq, todos, más del 50% de las veces es negativo. Mira, el Russell 2000 tampoco. Por lo tanto, un dato negativo para el mes que estamos a punto de entrar. Un poquito menos negativo, pero aún así negativo, es qué pasó en los años postelectorales, como este 2025, desde el 1950. Aún así, es el 10º mes, el 9º mes más negativo con las medias. Estas son las medias, una media de menos 0,8, menos 0,7, y ahora pues estamos igual. ¿De acuerdo? O sea, septiembre históricamente es un mes negativo y por lo tanto es un mes a vigilar. No es una cosa que a mí personalmente para el largo plazo me afecte mucho, por lo tanto
visto todo lo que hemos visto, todos los sentimientos, cómo está todo, vamos a ponerlo bien, cómo está todo el mercado, yo sigo pensando en mantener. Mi exposición prácticamente, lo podéis ver en el toro, está al 100%. No voy a cambiar estrategia, no voy a salir del mercado, no voy a cerrar posiciones. Creo que el mercado está para eso, para mantener, para quizá entrar en valores rezagados, que eso ya lo tenemos en el resumen semanal todas las semanas, todos los domingos, alguna cosita os traigo. Pero de momento, pues mantener y a seguir esperando. El mercado no tiene por qué ser atractivo ni tiene por qué ser emocionante, ¿eh? Contra más aburrido y más tranquilos durmamos, pues mejor. Y hasta aquí el resumen semanal bueno, el sentimiento de mercado, el resumen del sentimiento de mercado de esta semana. Espero que les guste y nos vemos la próxima semana. Un saludo.